Ante todo, un saludo fraterno. Con este vídeo iniciamos el estudio de la carta a los romanos, una carta que probablemente escribió San Pablo desde Corinto en el año 57 o 58, antes de iniciar su viaje a Jerusalén para entregar la colecta en favor de la iglesia de los pobres de aquella comunidad. En vídeos posteriores, dado que no podemos ver toda la carta, pues intentaré de explicar algunos de los textos más importantes. Como podéis imaginar, una carta muy interesante. La escribe Pablo casi al final, en plena madurez, a una comunidad que no conoce, donde él quiere presentar su evangelio, el evangelio que él predica. Y tiene como motivo fundamental el proyecto de venir a España, y para eso requiere el apoyo y la ayuda, como es natural, de la comunidad romana. Es una carta que ha tenido mucha influencia en el cristianismo, especialmente a partir de la Reforma Luterana, por el tema de cómo se entiende el tema de la justificación y su relación con las obras. Para hacer el estudio de Romano yo os he facilitado tres apuntes, si no recuerdo mal. Por un lado, podéis ver la introducción en el comentario bíblico San Jerónimo, hecho por Fitzmayer, desde los números 2 al 13. Para la estructura encontraréis uno que presenta la estructura del gran maestro Stanislao Lionnet. Y finalmente encontraréis unos apuntes del Centro Teológico de Aragón, donde en el epígrafe 2 encontraréis parte de los contenidos de la estructura, es decir, como una especie de relato que os permitirá ver con más propiedad eso. Y en el epígrafe número 3 tendréis los grandes temas teológicos hechos de una manera muy sencilla, muy inteligible, que os puede dar muchas claves de lectura para entender el resto de los textos en lo fundamental que no podamos explicar. Nos centramos en la estructura de la carta. Hay un acuerdo generalizado de que la carta consta de una introducción, de una parte doctrinal, que ocuparía desde el capítulo 1, verso 16, hasta el final del capítulo 11, y de una sección parenética, junto con la despedida, los saludos finales, que ocupa desde el capítulo 12 hasta el final. Hay alguna discusión respecto al capítulo 16, si pertenece o no a la carta, y la doxología. Evidentemente el capítulo 16 es imposible, Pablo no conoce aquella comunidad. ¿Cómo va a saludar a tanta gente de allí? Probablemente es de otra carta. Y la doxología, por motivo de la diferencia de sintaxis y sobre todo de vocabulario, pues tampoco parece que sea paulina. Casi todos están de acuerdo en lo siguiente. La carta tiene, aparte del saludo inicial, una tesis, es decir, donde dice de qué va a tratar, que es el capítulo 1, versos 16 y 17, una segunda parte que habla de la justificación por la fe para todos, que ocupa desde el capítulo 1, verso 18 hasta el final del capítulo 4, una parte que explica la naturaleza de la justificación-salvación, capítulos 5 y 8, y la relación de la justificación con el pueblo judío. Vamos a la estructura definitiva que os presento ahí. Tiene un exordio, saludo, como en casi todas las cartas, la acción de gracia, y como ya he dicho antes, el anuncio del tema, el tema que va a tratar la parte doctrinal, que es el tema de la justicia, salvación de Dios a todo el que cree, por tanto, por medio de la fe, de acuerdo con la Sagrada Escritura. Y después hay una primera parte doctrinal, a la que ya me he referido, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el final del capítulo 11, y a partir del capítulo 12, una parte exhortativa parenética. La parte doctrinal la subdivide Pablo en tres momentos. Hay un momento que va a hablar de la justificación, que es por medio de la fe para todo el mundo, que ocupa el capítulo 1, 18 hasta el final del capítulo 4. Una segunda parte que va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 8, que va a explicar en qué consiste la justificación, la naturaleza de la justificación, salvación. Y una tercera parte que va a explicar
capítulo 9 al 11, en cómo la justificación también llega al pueblo judío, cómo el pueblo judío se relaciona con la justificación dada por la fe. Capítulo 9 hasta el 11, 36, hasta el final del 11. La segunda parte ocupa el capítulo 12 y tiene como dos partes fundamentales. Una, cuál sería la respuesta del hombre, ¿eh? Y después trata un asunto particular entre la relación entre los cristianos que se consideran más avanzados, más fuertes, y los que son más débiles. Vamos a la parte doctrinal. En el primer epígrafe, Pablo va a plantear que mediante el Evangelio se revela que la justicia, la rectitud de Dios hace justo a todo el que cree. Primero lo plantea negativamente. Los gentiles no han alcanzado la justificación al margen de la fe. Pero llama mucho la atención, tampoco los judíos, esto ellos no lo admitirían, tampoco ellos. Conclusión, sin la fe todos estamos bajo el pecado y por tanto bajo la ira de Dios, que es su rechazo visceral del pecado. Pero positivamente, del capítulo 3, 21 al final del 4. Ahora se ofrece gratuitamente a todos, a gentiles y judíos, la salvación por medio de la fe en Cristo. Este modo divino de proceder no es un invento, no desautoriza la Escritura, sino que está de acuerdo con la Escritura, igual que Abraham fue justificado por la fe. Capítulo 4. A continuación nos explica en qué consiste la justificación-salvación. Capítulos 5 al 8. El amor de Dios asegura la salvación a los justificados por la fe. Es verdad que estamos salvados en esperanza, dice en la introducción, que no falla. ¿Por qué no falla? No por nuestra fidelidad, sino porque la garantiza el amor de Dios, que nos ha dado el Espíritu y ha destruido todos los obstáculos. Capítulo 5, hasta el verso 11. ¿Qué obstáculo ha destruido? Sería la parte negativa. Capítulo 5, del 12, del 12 en adelante. La hamartía, el pecado, ya explicaremos lo que es.